horas y 12 minutos. La música de hoy la va a poner Dillom, el cantante argentino, el loco Dillom. Sacó su nuevo disco, tercer álbum. Es un estreno exclusivo de este programa. Bien. Probablemente haya sonado en otros programas ya, pero el disco se editó a las 01 minuto del día de hoy, su tercer álbum que se llama La Nueva Violencia. Y bueno, van a sonar algunas canciones mientras compartimos noticias. Esto lo comentábamos recién. Ayer, sobre la madrugada, finalmente Diputados aprobó en general el proyecto de ley de rendición de cuentas con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, cosa que ya se sabía. Así es, exactamente a las 3:27 de este martes, la Cámara de Diputados dio por aprobado en general el proyecto de ley de rendición de cuentas, el primero de la actual administración. Tal como estaba previsto, el proyecto fue aprobado con los votos de los 48 legisladores frente amplistas y de los cabildantes Álvaro Perrone y Gastón Roel, suplente de Silvana Pérez Bonavita, quien no participó de la discusión en el plenario. En la tarde de hoy, a partir de las 13 horas, la Cámara Baja continuó con el tratamiento, y continúa todavía, con el tratamiento en particular de los 351 artículos de la iniciativa. Y tenemos algunas declaraciones de Álvaro Perrone, que dijo que Cabildo Abierto acompañó el proyecto en general porque hay gente que se va a beneficiar con esto. A modo de ejemplo, mencionó la exoneración de IVA para las cooperativas de vivienda, las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes y la creación de 300 cargos policiales. Asimismo, disparó contra el Congreso de Intendentes, al que definió como el cuarto poder en Uruguay, y vinculó la actuación de los diputados nacionalistas a las demandas de los jefes departamentales. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone. Porque cuando hoy se habló acá de la responsabilidad que hubo en el presupuesto nacional, a la hora de votar no se dijo todo. El Congreso de Intendentes fue el que cerró la negociación en el presupuesto nacional, y después de haber cerrado eso, que negociaron nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares, ahí el Partido Nacional hizo la conferencia para anunciar que votaban el presupuesto. No fue responsabilidad, fue plata, presidente. 4.000 millones de dólares. Y hoy, las 15 espaldas le llamo yo, porque los intendentes hoy le dieron la espalda a la rendición de cuentas. Se llevaron 4.000 millones de dólares en el presupuesto nacional, pero los 30 millones de dólares para la pobreza infantil, para la infancia, ninguno se acordó. Esto generó polémicas y generó respuesta. Cuando terminó la sesión y cuando ya se había votado, pidió la palabra el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, y en alusión, sin nombrarlo, pero en alusión a lo que había dicho Perrone, dijo que habían sufrido los legisladores de la coalición republicana y aquellos legisladores que vienen de otros departamentos que no son Montevideo, más dependientes de sus intendencias, y sus intendentes habían sufrido varias presiones, incluso habían existido ofrecimientos de recursos. Todo quedó ahí, nadie lo cuestionó y quedó en esa polémica, pero bueno, cortó grueso ahí el diputado de Cabildo Abierto. Y hoy estuvo en la mañana, aquí en la Diaria Radio, el diputado nacionalista Sebastián Andújar, que dejó varias frases en esa entrevista que le hacían en Panorama Informativo, y entre otras cosas propone que la nueva asignación se pague con la mitad en efectivo. El diputado nacionalista Sebastián Andújar anunció que buscará un acuerdo con el Frente Amplio para definir cómo se pagará la nueva asignación única para la infancia y la adolescencia. En diálogo con Panorama Informativo, aquí en la Diaria Radio, cuestionó tanto al oficialismo como a integrantes de la oposición por estigmatizar a las familias pobres y suponer que pueden malgastar las transferencias. Ayer, incluso cuando hizo su alocución en el Parlamento, dijo que le daba asco. Esa fue la palabra que utilizó, y apuntó directamente a el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, que en aquella famosa conferencia de prensa que dio la coalición republicana, donde anunció que no iba a votar en general la ley de rendición de cuentas,
2 días después de que hubiera ingresado al Parlamento, el senador Bordaberry había dicho, bueno, se lo van a gastar en whisky, en celulares, entre otras cosas, y ahí apuntó Andújar. Andújar propuso además que el beneficio se pague entonces, como decíamos, 50% en efectivo y 50% mediante medios electrónicos. Sostuvo que las familias deben tener libertad para decidir porque las jefas de hogar conocen mejor sus necesidades. Vamos a ver un fragmento de lo que decía hoy en Panorama Informativo. Más me molestó no fue la bancada así capaz me molestó no fue la bancada así capaz del Partido Colorado con las actitudes. También hubo actitudes de Cabildo Abierto también en ese sentido. Porque después queda en el aire, como que todos los que viven esa situación, Mario, o son hijos de adictos, o son hijos de alcohólicos, o son consumistas, o que el dinero no se vuelca en lo que se tiene que volcar y se vuelca en otras cuestiones que pueden ser caprichos personales por una mala administración de los padres o de la madre, porque mucho en estos casos hablamos mucho del monoparental y de la madre soltera. Uh-huh. Y yo creo que vivir bajo la condición, en este caso de pobreza, ¿no? Porque un hogar pobre y tiene hijos pobres, no significa que puedan tomar malas decisiones. En eso nos equivocamos. Y creo que en este proceso de debate surgió eso, y surgió fuerte, porque fueron muchos días, se estuvo muchos días diciendo este tipo de, o calificando a la gente de esa forma, y a mí me pareció que estamos equivocados. No es el Uruguay que nosotros entendemos, en el cual nosotros vivimos, porque a mí me parece que el que sufre con esa condición no la eligió, o no tuvo las oportunidades que tuvo que tener, y hay que darle la mano para levantarlo. Bueno, vamos a ver lo que pasa entonces en el Parlamento y en la Cámara Baja cuando se debata la asignación única. Y vamos a una de las polémicas del día de ayer, que tuvo su rebote aquí en la Diaria Radio y aquí en Informativo de Cierre, y lo hablábamos con el senador colorado Robert Silva, relacionado al conflicto del puerto, y recuerdan lo que sucedía ayer en esa entrevista que daba el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Habló el ministro Juan Castillo, el ministro de Trabajo. Desde el día 1, y esto es textual del ministro, están pidiendo que no asuma en el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró que el gobierno no evalúa declarar la esencialidad en el puerto y afirmó que trabaja para encontrar una solución negociada al conflicto entre Catón Nazie y el sindicato. Castillo señaló que la actividad portuaria funciona con normalidad y que el conflicto se concentra en una sola empresa. También rechazó que la situación afecte la competitividad del país, como sostiene la oposición. El ministro afirmó que ni el presidente Yamandu Orsi, ni otros ministerios, ni la empresa plantearon decretar servicios esenciales. Según informó la Diaria, las negociaciones continúan y este miércoles habrá una nueva reunión tripartita. Sobre la polémica generada luego de las declaraciones del secretario de Presidencia, donde el jerarca afirmaba que si el límite de Castillo era la esencialidad, renunciaría, el ministro de Trabajo dijo que habló con Sánchez poco después de finalizada la entrevista. Vamos a escuchar entonces lo que afirmaba al respecto. Fue él mismo el que me llamó, el que me avisó lo que había ocurrido. Ni bien salió del programa de televisión, yo estaba en otra actividad, precisamente negociando y discutiendo el conflicto del puerto. O sea que mientras se habla sobre el conflicto del puerto y sobre qué va a pasar si no se encuentra la solución, nosotros lo que estamos procurando es encontrar la salida negociada. En este y en todos los conflictos, el rol del Ministerio de Trabajo, el rol del equipo nuestro en el Ministerio de Trabajo es dedicarnos a solucionar los conflictos y no a tratar de que ni bien aparezca una situación de esta complicada, lo primero que tenemos que hacer es decretar servicios esenciales. O sea que me aclaró, entendí el marco, el contexto, intenté entender, pero seguimos trabajando como hicimos todo el día de ayer. Insisto, mi cabeza está puesta en solucionar los conflictos, ninguna otra cosa. No ando buscando ni chivos expiatorios, ni peleándome con fantasmas. Ya está. Las palabras entonces del ministro Juan Castillo, y esto está relacionado, esta noticia que vamos a compartir, porque uno de las trabas que saltaron en el conflicto entre TCP y la empresa Catón Nazie fue cuando los trabajadores pusieron arriba de la mesa la reducción de la jornada laboral, y cuando el Zunca hizo ese convenio con la parte empresarial en la construcción para la reducción de la jornada laboral, se había empezado a hablar del efecto contagio. Miren esta noticia. Empresarios le expresaron al presidente Yamandu Orsi su preocupación por este tema.
tema precisamente por la reducción de la jornada laboral. Representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales se reunieron con Yamandu Orsi y plantearon su preocupación por la reducción del tiempo de trabajo, la competitividad y el conflicto con el puerto. El presidente de la Confederación, Leonardo Loureiro, afirmó que el gobierno no promueve una reducción general de la jornada laboral, sino la discusión del tema en cada sector. Según informó La Diaria, los empresarios advirtieron que la medida no es viable en todas las actividades y preparan estudios para determinar su impacto en la economía. También señalaron que el conflicto portuario genera un costo elevado para el país. 2 mensajes nos enviaron, uno que destaca tu uso. Muchas gracias. Viste que ayer destacaba en el mío y es verdad, me vine con poco color hoy. Bueno, destaca tu uso. Me lo regaló mi en mamá. este caso, Rodrigo de Reducto. Y el otro también mensaje para vos. Alguien te pregunta si te mudaste ya. Está preocupado. Cuenta que él se está mudando recién. Gente, mirá. El destaque del programa. Todavía no me mudé, pero estoy en eso. Está en eso. Situaciones complejas las mudanzas. Sí. Hay muchos componentes emocionales ahí. Se mueven muchas cosas, pero bueno, suerte del día domingo. Creo que Fran está libre, te puede... ¿Verdad, Fran? Te puede ir a ayudar, Dice ¿no? que sí, dice que sí. Ya lo comprometía al tipo. Al aire. Bueno, vamos a seguir con más noticias. ¿Saben quién reapareció? El ex intendente de Artigas, Pablo Caram. O Pablo Caram, díganle, o pronuncien el apellido como les parezca. A mí nunca me queda muy claro de qué forma. No tiene tilde, pero lo he escuchado decir de las dos maneras. Bueno, Pablo Caram vuelve a la función pública en la Intendencia de Artigas, donde no, como titular del SECOED departamental. El exintendente fue designado titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Artigas, un cargo de confianza en el que ya comenzó a trabajar. Caram aseguró que su designación no representa un regreso a la política y dijo que busca aportar su experiencia ante los meses complicados que se anticipan por posibles emergencias climáticas. Según informó El Observador, el exintendente vuelve a la función pública 2 años después de ser condenado por el pago irregular de horas extras, caso que provocó su salida de la intendencia y su renuncia al Partido Nacional. Sí, recordemos que lo había procesado la jueza en lo penal del primer turno, Carolina Olivera, por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades en, como decía Sofía, en la causa que investigaba maniobras en la intendencia por el cobro de horas extras allí en la Intendencia de Artigas. Y recordemos además que realizó un acuerdo abreviado, o sea, al realizar un acuerdo abreviado, vos qué estás haciendo, estás reconociendo el delito de alguna manera. Bueno, ahora lo han nombrado entonces en un nuevo cargo público. Se ve que cumplió el periodo donde no estaba, tenía prohibido ser funcionario público y ahora regresa. Estaba mirando, creo que tiene un sueldo nominal de unos 187.000 pesos. Así que bueno, bien Caram volviendo entonces a la Intendencia de Artigas. ¿Se me permite la sonrisa o no? Sí, por supuesto. Sí, se me permite. Sí. Bueno, vamos a cambiar de noticia. Esto sí es triste y preocupante. El conflicto de fábricas nacionales de cerveza tiene un nuevo episodio. Lo hemos seguido aquí en Informativo de Cierre. Finalmente se anunció el cierre de la planta en Minas. Fábricas Nacionales de Cerveza comunicó el cierre de su planta de Minas después de 2 meses de negociaciones con el sindicato y el gobierno. La fábrica tiene 59 trabajadores que actualmente se encuentran en el seguro de paro. La empresa atribuyó la decisión a la competencia de la cerveza importada en lata y a los costos de producción. Según informó El Observador, FNC analiza invertir $14 millones para reinstalar una línea de latas y concentrar la producción en Montevideo. La inversión estará sujeta a la implementación de cambios que permitan reducir costos. Esto sin duda va a traer repercusiones, probablemente en la mañana. En la edición de mañana de Informativo de Cierre tengamos algún rebote de esta noticia. Y vamos al caso Cardama, los abogados José Miguel y Carlos del Piazzo, aquellos que asesoraban al Ministerio de Defensa, del gobierno anterior, declararon ante Fiscalía por el caso de la compra de las 2 patrulleras OPB. El fiscal subrogante de delitos complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, tomó declaración como testigos al abogado Carlos del Piazzo y a su hijo, José Miguel, para conocer los pormenores de su asesoramiento al Ministerio de Defensa en el proceso de la compra de 2 patrulleras oceánicas para la Armada Nacional por un total de 82 millones de euros. Según supo La Diaria, durante la declaración los abogados explicaron cómo fue el proceso por el
el que fueron contratados como consultores y particularmente su rol al asesorar a las autoridades del Ministerio sobre la validez de la garantía de Eurocommerce presentada por Cardama, que finalmente resultó ser falsa. Según informó la diaria, no está previsto que haya nuevas citaciones por el caso hasta que la Fiscalía no reciba y analice el resultado de la comisión investigadora de la Asamblea General, que comenzó a sesionar en febrero y el próximo viernes 21 de agosto presentará sus informes en mayoría y minoría, que serán incorporados a la carpeta de la investigación penal. Al respecto de esos informes que van a ser presentados el día viernes, recomiendo así con las dos manos y los dos pies la columna que hizo ayer Natalia Ubal aquí en la mañana de la diaria con Mariano López, avanzando en los diferentes informes que van a presentar la coalición republicana, el oficialismo, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. 4 informes se van a conocer y bueno, la coalición republicana va a hacer varias denuncias penales contra 2 asesores de la ministra Lasso y algunas otras más, así que bueno, se vienen algunas repercusiones sobre el tema. El oficialismo no va a ampliar la denuncia penal y bueno, después resta ver cuáles serán las posturas de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana. Y bueno, vamos a esta noticia que tiene que ver con la visita del Papa. El Ministerio del Interior suspendió las licencias policiales durante el mes de noviembre por la visita ¿de quién? Del Papa. Y también de la Copa Libertadores. Pero viste que acá no hablamos de fútbol, así que la dejé fuera a propósito. El Ministerio del Interior suspendió las licencias anuales y extraordinarias de los policías del 1 al 30 de noviembre por los operativos de seguridad previstos durante la visita del Papa León XIV y la final de la Copa Libertadores. El pontífice estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre y va a visitar Montevideo, Florida y Paysandú. La final continental se va a disputar el sábado 28 en el Estadio Centenario. Según informó El Observador, el sindicato de la Guardia Republicana cuestionó que un espectáculo privado motive la medida y reclamó que se garantice a los funcionarios el usufructo posterior de sus licencias. Y vamos a otra noticia, y esto viene desde el fin de semana, y esto está relacionado por lo menos a una hinchada de fútbol. El conductor de Coet, recuerdan que lo hablábamos al principio de esta semana, en el día de ayer, el conductor de Coet, supuestamente amenazado por hinchas de Peñarol, dijo que cambió el recorrido del ómnibus por voluntad propia. El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que no hubo amenazas en el incidente ocurrido el domingo, en la previa del partido entre Peñarol y Central Español en el campeón del siglo. Sena dijo que a partir del comunicado de la empresa, en el que se hablaba de amenazas verbales y hostigamiento psicológico, el Ministerio del Interior instó a los trabajadores a hacer la denuncia. El conductor de la unidad, que se desvió de su recorrido habitual, se presentó ante la seccional novena y relató que se modificó el recorrido en coordinación con los pasajeros para evitar pasar por el Parque Central, donde estaba prevista una actividad con hinchas de Nacional. Sena dijo que el conductor manifestó que no hubo un tono amenazante en ningún momento y dejó constancia por escrito de su voluntad de no hacer una denuncia penal. El jerarca señaló que de todas formas el caso se investiga. Y bueno, vamos a otras noticias. En el día de ayer se lanzó la Expo Prado 2026. Se va a realizar entre el 11 y el 20 de septiembre. La Asociación Rural del Uruguay lanzó la edición 121 de la Expo Prado, que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en el predio ferial de Montevideo. La muestra contará con más de 2.000 animales de 40 razas y unos 650 expositores que representarán a 2.500 marcas comerciales, además de charlas, debates y concursos de producción. Según informó la diaria, durante el lanzamiento también se inauguró el último de los 3 galpones históricos reconstruidos. Las obras comenzaron en 2023 y demandaron una inversión estimada de 1,5 millones de dólares por galpón. Ahí los que están viendo la transmisión por YouTube podían ver la puerta del galpón que a manera ceremonial fue abierta. De un lado el presidente de la Asociación Rural, Ferber, y del otro lado el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que tiraron de esa puerta corrediza. Y bueno, vamos a una de cine y de un festival que comenzó hoy en nuestra ciudad, la edición número 26 del Festival Internacional de Escuelas de Cine llegó a Montevideo. El Festival Internacional de Escuelas de Cine se desarrollará hasta el jueves en las salas de Cinemateca Uruguaya con entrada libre y gratuita. El cierre será el viernes en la sala Cita Rosa. Y bueno, vamos a cerrar esta parte informativa en informativo de cierre a las 19 horas y 34 minutos. Tengo un montón de mensajes
mensajes felicitando a Caram, ¿sabes? Gente, qué bien. Qué bien. Volvió Pablo Caram. Sí, Sí. ¿no? Es un montón, pero no tenemos tiempo para leerlo. Que no tenemos, no.